Éxodo 20, versículos del 8 al 11, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Oremos una vez más para pedir al Señor la iluminación de su Santo Espíritu para entender este texto. Padre Santo, una vez más agradecemos tu palabra que llega hasta nuestras vidas, Señor, y que puede ser explicada y aplicada, Señor, para que podamos vivir como es agradable a ti, Señor. Gracias por tus mandamientos, que son para nosotros, Señor, barreras que protegen de arruinar nuestras propias vidas, Señor, con nuestro pecado. Hoy pedimos la dirección y la iluminación de tu Santo Espíritu para ser enseñados y desafiados, Señor, a trabajar y descansar, Señor, como tú nos ordenas. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, amigos, es el tono de nuestra sociedad actual vivir aceleradamente. Todo parece urgente. Ahí está la comida rápida, las aplicaciones de celular para hacer todo más fácil y rápido para probar esas dinámicas, ¿no? Y aún así parece que no hay tiempo para todo lo que queremos hacer. Hay que cuidar de la casa, hay que llevar a los niños al colegio, algunos tienen que hacer 4 viajes en el día y ahí se les va bastante tiempo. Hay que trabajar, necesitamos orar, adorar, leer la Biblia, ir a la iglesia, ir al grupo de crecimiento. Necesitamos tiempo de calidad con la familia, cónyuge, hijos, las actividades de los hijos que van asumiendo diferentes cosas, ¿no? O sea, ellos a veces tienen más actividades que uno, cumpleaños de aquí, de allá y un montón de cosas. Y hay compromisos extras que vamos asumiendo, sumado a las distracciones del día a día que reclaman nuestra atención y que nos hacen perder tiempo. Y es posible que al final podemos sentirnos frustrados con el tiempo que tenemos para hacer todo lo que tenemos, ¿verdad? Por ahí algunos pueden decir, me gustaría tener más tiempo para servir en la iglesia, para orar, para pasar un buen tiempo con mi familia. Tal vez eres tú los que está diciendo, realmente necesito descansar, necesito tiempo. Y lo curioso es que todo eso nos está sucediendo en una ciudad como Valdivia, que es relativamente pequeña, poco urbana, y eso está probando o nuestra negligencia con la gestión de nuestro tiempo o que realmente nosotros somos personas atareadas que buscamos ocupaciones aunque no necesitemos de ellas. Y estamos bajo esa tiranía de estar ocupados, de hacer todo rápido, de estar produciendo todo el tiempo. La sensación de la mayoría, inclusive en una ciudad a la que muchos vienen para desacelerar, como es Valdivia, es no hay tiempo suficiente para todo lo que queremos hacer. La pregunta es, ¿cómo estás lidiando con el frenesí de tus semanas, con tus agendas ocupadas? ¿Cómo alivias la presión y el cansancio de esos ritmos acelerados? Y puede ser que tú seas de los que resuelva toda esa tensión y esa aceleración esperando el final de semana para exprimir la mayor cantidad de descanso, entretenimiento y ocio, ¿no? Por ahí el viernes entras a redes sociales y hay varios publicando, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Están esperando eso, trabajan para el viernes para exprimir el mayor descanso, entretenimiento y ocio posible, ¿no? Entonces sábado va a ser dormir hasta tarde, no hacer absolutamente nada, pijama todo el día, series, películas. Y el domingo, bueno, tengo la opción de ir a la iglesia, pero también puedo hacer otras cosas si es que no me aparece algo más. Esa puede ser una forma en que tú lidies con ese frenesí.
Pero otros pueden lidiar de otra manera, simplemente no paran. Parece que no pueden hacerlo. Aquello que no pudieron realizar durante la semana, entonces lo van a terminar durante el fin de semana. Entonces siguen trabajando, siguen estudiando, inclusive adelantan responsabilidades o buscan más trabajos para realizar y no detienen el ritmo, no paran. Entonces, por un lado, están los que cesan sus actividades casi que totalmente. El fin de semana está ahí para exprimir ocio, descanso y entretenimiento. Y están los otros que continúan en el frenesí y no paran. Y tal vez tú tengas otras maneras. Yo pensé en esas dos. La pregunta es, ¿cómo debemos lidiar con esas dinámicas de trabajo y descanso según la Biblia? ¿No? Y llegamos aquí al cuarto mandamiento. Oye, hay un mandamiento para descansar. Tenemos la orden de parte de Dios de parar, detenernos, reposar. La fórmula es, te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Entonces Dios proveyó un día entero, entre 6 días o entre 7 días, un día entero, para descansar en su amor y en su gracia. ¿Cómo estás descansando? ¿Cómo estás guardando este día? ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué significa eso? De recordar y santificar el día de reposo. Entonces voy a leer nuevamente el mandamiento y vamos a entrar en materia. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces, el mandamiento nos dice lo que debemos hacer, ¿no? Que es recordar y santificar el día de reposo. Nos dice cómo hacerlo, que es cesando todas nuestras actividades durante un día después de esos 6 días de trabajo y permitiendo a otros lo mismo. Y finalmente nos da la razón para el descanso. Yo mismo, dice Dios, yo mismo descansé, sin necesidad de hacerlo. Entonces lo primero que vamos a ver, ¿qué significa eso de recordar el día de reposo? ¿No? Y es recordar el día de reposo para santificar. Y que se nos diga en el mandamiento, recuerda o te acordarás del día de reposo, eso implica que los israelitas que están escuchando esto ya habían escuchado ese mandamiento. Tienen que recordar aquello que ya habían escuchado. Y este es el único mandamiento del que tenemos pruebas bíblicas de que se dijo o se promulgó explícitamente al pueblo. Cuando el pueblo estaba peregrinando por el desierto antes de llegar al Sinaí, a este evento, el Señor ya les había ordenado que pararan un día, que pararan el séptimo día, cuando ellos tenían que recoger el maná, que era aquel cereal que cubría el suelo en las mañanas. El Señor ordenó, bueno, ustedes tienen que recoger todas las mañanas este cereal, menos el día de reposo. O sea, el día anterior ustedes tienen que recogerlo de ese día y lo del día de reposo, porque ese día es para mí. Fíjense, Éxodo 16, 23. Y Él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Cuezan hoy lo que tengan que cocer y cocinen hoy lo que tengan que cocinar, todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Fíjense, ¿cuál es la finalidad del día de reposo? No es apenas cesar las actividades, es dedicar ese descanso, ¿a quién? Al Señor. Es consagrado a Él. Fíjense, los israelitas necesitan un mandamiento para descansar. Descansen, paren, deténganse. ¿Por qué? Porque la vida de los israelitas los últimos 400 años había sido de esclavitud, de trabajar sin descanso, 24/7 bajo la tiranía de un faraón opresor que no les aliviaba las cargas ni por un segundo. Dios les está desconstruyendo esa identidad que han forjado todo ese tiempo. Ustedes no son máquinas, ustedes no son esclavos, ahora son libres. Descansen en mi gracia, descansen en mi sustento, en mi provisión. Yo ahora soy responsable por ustedes y yo no soy un faraón, un tirano, un opresor, un explotador. Necesitan descanso.
Y la verdad es que no solo los israelitas necesitan un mandamiento para descansar, nosotros también. Necesitamos ser ordenados al descanso, especialmente en esta sociedad frenética y acelerada, bajo la tiranía, como ya les dije, del urgente. En esta sociedad que cree que son más valiosos los que están ocupados, que si paramos la producción o el trabajo de un día, no va a haber sustento para nuestra familia, porque yo soy el que respondo. Ahora, con este mandamiento no solo debes pensar en el descanso, también necesitas considerar el trabajo. Que fíjense cómo es la fórmula del mandamiento. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, ¿cuál es el patrón que Dios estableció desde la creación y que es mencionado aquí? 6 días de trabajo y 1 de descanso. Y piensa más allá de los 5 días hábiles, ¿no? El sábado también es un día para seguir trabajando, pero en otros asuntos, si es que no trabajas el sábado. Casa, familia, pendientes, de tal manera que puedas prepararte y santificar el día de reposo. Eso de santificar significa apartar, separar, sacar del uso común para darle un uso sublime y sagrado. Entonces, necesitas también entender que este trabajo nos llama a un trabajo, este mandamiento nos llama a un trabajo diligente. Entonces, si trabajas poco, si buscas hacer el menor esfuerzo en tus responsabilidades laborales en esos 6 días, si estás siendo negligente con tu obra, necesitas atender este mandamiento. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, no puedes decir, oye, este es el mandamiento que mejor obedezco si es que estás descansando 2, 3 días. No, lo estás desobedeciendo, justamente. Y si estás trabajando sin descanso, necesitas atender a este mandamiento. Y si tú trabajas los 6 días de trabajo y descansas el 7º, pero no hay ninguna consideración por Dios en tu descanso, también necesitas atender este mandamiento. ¿Por qué? Porque el día de reposo es para descansar en la gracia de Dios. Y eso es lo que sigue en el versículo 10. Pero el día 7º es reposo en honor del Señor tu Dios. No es apenas cesar las actividades, es adorar al Señor y descansar en su gracia. Y ahí el mandamiento entonces continúa y nos remonta a la creación, ¿no? Versículo 11. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día 7º. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces, nos remonta a la creación y la creación entonces está reflejando una estructura creacional establecida por Dios. 6 días de trabajo y 1 de descanso. Y esa estructura creacional tiene como fundamento la propia actividad de Dios. Él trabajó 6 días y descansó 1. Dios descansó, no porque llegó al 7º día, qué trabajo, terrible, yo necesito recuperarme. No, él no necesitaba descanso. Pero descansó para modelar y estructurar para sus criaturas cómo es que funcionan, cómo es adecuado que vivan. Entonces, cuando nosotros somos por el mandamiento remontados a la creación, se nos está diciendo, no son máquinas, son criaturas finitas destinadas a cansarse y necesitan recuperación. Así fuimos diseñados. Esa es la estructura creacional. Ahora, ese descanso no es solo para nuestra recuperación física, lo cual es muy importante, también es para aliviar nuestro corazón, para corregir esa incredulidad hacia el sustento de Dios, para resistir esa idea de que nosotros mismos somos nuestros propios sustentadores, que si paramos no hay quien cuide de nosotros, que si no estamos súper ocupados o si no producimos no tenemos valor, dignidad ni realización. Para eso paras también, para recalibrar o calibrar tu corazón con esa realidad. ¿Te has sentido así? Necesitas descansar para recordar que el creador de todo cuanto existe es tu Padre celestial
que Él cuida de ti, que su amor por ti no está determinado por tu desempeño y productividad, sino por su bondad. Es por esa razón que el día de reposo no es solamente un cese de nuestras actividades, es un día separado para la adoración. Entonces reposamos para descansar en la gracia de Dios, para adorar a nuestro Señor, para exponer nuestros corazones a su palabra. Entonces en cada reunión dominical, Dios nos está enseñando a redireccionar nuestra identidad. No somos máquinas que si las apagan pierden su valor, que si descansan son inútiles, que si paran nadie va a responder por ellas. Cada reunión dominical nos está recordando que somos profundamente necesitados de la gracia de Dios, que la fuerza, la salud, la disposición para vivir y trabajar proceden del Señor, que nuestra provisión y sustento proceden en última instancia de Él, no de nuestro empleador. Él es el creador, Él es el sustentador. Parar es necesario. Tenemos límites, no somos Dios, necesitamos recuperación. Y el descanso entonces apunta a esa realidad. Ahora, con el día de reposo no solo recordamos la creación, también recordamos algo todavía más básico, elemental y sublime como pueblo de Dios. Recordamos que fuimos rescatados por Él. Hubo 2 entregas de la ley ahí en el Pentateuco, una en Éxodo 20 y otra en Deuteronomio 5. Justo antes de entrar a la tierra prometida, se habían pasado 40 años entre este momento y la entrada a la tierra, y ahí está el pueblo, y necesitan escuchar la ley una vez más. Y en la segunda entrega vuelven a aparecer los 10 mandamientos, y ahí en Deuteronomio 5, versículos 11 al 15, fíjense cómo aparece la formulación de este cuarto mandamiento. Observarás el día de reposo y lo santificarás, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada lo mismo que tú. Y ahí la razón ya no es más porque yo hice la obra en 6 días y descansé el séptimo día. La razón es ampliada, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observes el día de reposo. Entonces la razón aquí en Deuteronomio 5 es: ustedes fueron rescatados. No son más esclavos. Ahora yo soy su dueño. Ustedes me pertenecen a mí. Yo soy responsable sobre ustedes. Yo gobierno tanto su trabajo como su descanso. Y en ese gobierno hay ritmos de trabajo y de descanso. No se mandan ustedes mismos. No son ustedes los que definen la agenda. No son los que ustedes definen los ritmos. Ahora me pertenecen, fueron rescatados. Entonces, el descanso no solo restaura, también calibra nuestros corazones, los orienta para donde realmente encontrarán descanso y libertad. El descanso nos recuerda que alguien más trabajó incansablemente a nuestro favor para darnos redención y libertad. En ese sentido, el descanso también nos propone una postura. Así como se nos ha dado redención y descanso a nosotros, también debemos dar descanso a los demás. No podemos asegurar nuestro propio descanso exigiendo el trabajo de otros. Por eso paras tú y paran todos los tuyos. Así es el mandamiento. ¿Ya han trabajado con personas que no descansan y que no saben parar? Es medio una pesadilla, porque te van demandando y exigiendo trabajo porque ellos mismos no pueden parar esas dinámicas y necesitan de otras personas para que funcionen y no te dejan descansar porque ellas mismas no descansan. Estás descansando exigiendo que otros trabajen para ti, estás violando el cuarto mandamiento. No es así que descansamos. Entonces, fueron rescatados de la opresión. No sean ustedes mismos opresores.
Fueron rescatados de la esclavitud. No pretendan reproducir esas mismas dinámicas ahora que son libres. La obediencia personal a este mandamiento también debe resultar en el beneficio de los demás. Entonces, cuando paramos, tenemos que hacerlo nosotros, nuestros hijos, nuestros siervos, nuestros animales, los extranjeros que vivan dentro de tus ciudades. ¿Para qué? Para que descansen. Necesitamos parar para que otros paren también. En la redención pasó eso. Pararon la esclavitud. Ahora que tú fuiste objeto de la redención, permite a otros parar. Entonces, en el día de reposo vamos formando una constante disposición a recordar y reconocer que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que pertenecemos a Cristo, que fuimos comprados por su sangre, y Él nos asegura descanso por su trabajo. El descanso desafía esa creencia que nosotros somos los únicos y exclusivos responsables de nuestro patrimonio, de nuestro destino, de nuestra alegría, de nuestra vida, y que las personas a nuestro alrededor existen para hacer todo eso realidad. Cada día de reposo nos recuerda que no somos autónomos, que no somos dueños de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Pertenecemos a alguien más y ese dueño es alguien bueno, generoso y justo, y esa es nuestra esperanza. Y esto es recogido justamente en la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu esperanza en la vida y en la muerte? Y la respuesta es que no soy de mí mismo, que le pertenezco al Señor y Él me cuida bien. Eso es lo que hacemos en el día de reposo. Recordamos esa esperanza, que tenemos un dueño, un Señor, que nos permite el descanso y que nos llevará a un descanso todavía más pleno. Entonces, fíjense que el descanso que Dios está ordenando aquí no tiene que ver con autocuidado, mindfulness, terapia, todo eso. Yo creo que tiene que ver justamente con lo opuesto, tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, negarnos al retorno material o de realización de un día de trabajo que nos puede dar. Es negarnos al ocio inactivo ajeno a Dios, es negarnos a que otros trabajen para garantizar nuestro descanso, para que nuestros corazones descansen verdadera, intencionalmente en Él. Entonces el cuarto mandamiento sí hace referencia a gestionar bien el tiempo, a parar para volver mejor, a desacelerar para aliviar la presión, pero todo esto lo puedes encontrar en libros de coaching, en sesiones de psicoterapia y en otros lugares que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y por esa razón el día de reposo va más allá. Es un día consagrado, santificado al Señor. Entonces no todo descanso, no todo cese de actividades es Shabbat, que es la palabra hebrea para reposo. No todo descanso es Shabbat, solo el descanso que contempla la adoración a Dios es verdadero Shabbat o verdadero día de reposo. Y es a ese descanso al que somos llamados. Entonces yo no te estoy llamando aquí, la Escritura no te está llamando a que pares, te detengas y ceses las actividades. Te está llamando a que lo hagas para elevar tu corazón a la presencia de Dios, para que lo adores a Él. Y eso es santificar el día de reposo. Y quiero terminar con esa última parte, santificar el día de reposo, porque es así que comienza el mandamiento. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Es para eso que recordamos el día de reposo. Entonces, recordar el día de reposo no es simplemente traerlo a la memoria. Recordar y santificar exigen nuestro tiempo, disposición y diligencia para descansar en adoración a Dios. Por ejemplo, si llega el 12 de marzo, es el día de nuestro aniversario de matrimonio con Damaris. 12 de marzo, ¿verdad? Sí, claro. Es que se quedó mirándome extraño. 12 de marzo. Y si yo llego el 12 de marzo del próximo año, me acordé de mi aniversario. Feliz aniversario, amor. Y no hay flores, no hay cena romántica, no hay un tiempo dedicado y separado para manifestarle el amor. Estoy probando que a mí no me interesa a ella.
Entonces fíjense que recordar el día de reposo no es recordar, no es apenas venir, es santificar ese día, prepararse para estar aquí de la mejor manera posible para rendir adoración al Señor. Entonces el día de reposo necesita preparación. Ahora, ¿qué día es ese? ¿Será que lo elijo yo individualmente? No, había un día prescrito para hacerlo. Fíjense Levítico 23:3, Moisés hablando sobre las leyes de las fiestas. Y la primera fiesta es el día de reposo, la más básica. 6 días trabajarán, pero el séptimo día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan será día de reposo en honor al Señor. Entonces el séptimo día, como aparece en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, ahora en Levítico 23, era el Shabbat, el sábado, el último día de la semana, séptimo día, ¿no? Entonces aparece ahí en el Antiguo Testamento y siempre fue asociado a que al descanso para la adoración y la consagración del Señor. Ahora, la obra de Jesús transformó nuestro descanso semanal. Ya no es más el último día, sino el primer día, el domingo. Así lo observaron los apóstoles desde la resurrección de Jesús que sucedió el domingo. Y así vemos varios textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde se celebra el día del Señor, donde se reposa y se adora al Señor. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Entonces no es algo que depende de tu libre elección. El miércoles va a ser para mi día del Señor, día de reposo. No, es el domingo. Para estar con tu familia espiritual, con tus hermanos, para rendir culto al Señor. Entonces la santificación de ese día comienza inclusive desde el día anterior, organizándonos en nuestro tiempo, en nuestras agendas, para que podamos dedicarnos con diligencia a la adoración. Fue lo que le pidió Dios al pueblo de Israel al recoger el maná. Lo tienen que hacer el día anterior, para que el domingo no tengan que estar trabajando con esas cosas. Entonces, puedes estar aquí, participar de la iglesia, pero lo estás haciendo cansado, distraído, sin disposición, porque la noche anterior te reventaste. No estás santificando el día del Señor. Puedes estar aquí de cuerpo presente, pero tu corazón está divagando en cómo ser más productivo en la semana. O estás perdiendo el tiempo en el celular. Estando aquí, no estás santificando el día del Señor. Puedes participar del culto de adoración, pero una vez que sales de aquí te olvidas por completo que hay Dios. No estás santificando el día del Señor. Y lo más triste de todo esto es que puedes estar modelando todo esto a tu familia, a tus hijos, enseñándoles que adorar al Señor con tus hermanos en la fe no es tan importante. Será muy difícil que nuestros hijos concluyan que el día del Señor es esencial si les damos la opción de pensar que ir a la iglesia es un compromiso de segunda o tercera prioridad. Si dejas de venir cuando aparece otra actividad. Podemos decir que Jesús es nuestro Señor, pero al final demostramos que hay otras cosas en su lugar. Y yo sé que hay matices en esto que yo estoy diciendo. Puede sonar fuerte para algunos. Algunos pueden decir, pastor, es que usted no sabe. Yo no puedo venir todos los domingos. Tengo un trabajo que me lo demanda, que me lo exige, o mi familia que no entiende que yo venga a la iglesia. Contamos con esos matices, pero los días que tú estés aquí, santifica ese día de adoración para el Señor. Ahora, tú que puedes venir sin ninguna restricción, ¿de qué manera vienes aquí? ¿Es tu momento de alegría en la semana o es tu momento de colapso? Ay, llegas aquí arrastrándote porque toda la semana fue un cacho. Y hay que pasar por el domingo para volver al sufrimiento del lunes. Hay algo precioso que sucedió en el cambio de día. Este no es el último día de la semana, al que llegamos arrastrados por todo lo difícil que fue la semana. Este es el primer día en el que nos preparamos, nos exponemos al Señor para recibir de Él la gracia, el fortalecimiento, la restauración y el alimento que nuestros cuerpos y nuestros corazones necesitan para iniciar una nueva semana. ¿De qué manera vienes aquí? ¿Con alegría? ¿Por qué no vendrías feliz al día que Dios proporcionó para proveerte descanso, salud
para tu espíritu. Pero lo tratamos al domingo, al día del Señor, como un compromiso renunciable. Si algo más aparece, esa otra cosa va a robar mi atención y mi responsabilidad. Y si entonces tú vas dejando a un lado este compromiso prioritario y otras cosas van tomando lugar, entonces esa realidad de que tú eres cuidado por Dios, de que tú eres una criatura finita que necesita sustento del Creador, de que en este mundo hay alguien más responsable que tú tomando cuenta de tu propia vida, va a quedar nublada. Va a restar angustia, ansiedad, fracaso, la creencia de que yo me valgo por mí mismo y si yo paro, nadie responde por mí. Si yo dejo un día de producir, aquí las cosas van a colapsar. Entre más comprometas tu adoración al Señor, más presos vamos a ser de la incredulidad al sustento de Dios. Entonces hoy es el día para que puedas orar con mayor intencionalidad. Es el día para que puedas leer un libro que te recuerde el Evangelio. Para estar con tu cónyuge y tus hijos y exponerlos con más intensidad a la presencia del Padre Celestial. Este es el día que Dios hizo para dar descanso, refrigerio y alimento a tu cuerpo y tu corazón. También es un día para servir a otros. Recuerden que en el día de descanso está involucrado conceder descanso y alivio a otros. Una de las cosas que Jesús más desafió con sus milagros fue el día sábado. Hacía milagros y hacía el bien en el día sábado y eso dejaba pero enojados a los fariseos. ¿Cómo es posible que este hombre trabaje, haga el bien? Y Jesús tiene que decir, el sábado no fue hecho, el hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre, ¿no? Entonces en este día nosotros servimos a otros. El domingo necesita ser dedicado para servirnos unos a otros, juntarnos con hermanos, orar unos por otros, compartir sobre lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Así como el Señor nos ha ofrecido alivio y rescate por su obra, podemos ofrecer en este día alivio y descanso a hermanos en sufrimiento. Invitarlos a casa, compartir el almuerzo con ellos, acompañarlos en sus dolores, escucharlos en sus aflicciones. Para algunos hermanos aquí el domingo puede ser de los días más tristes, porque están solos, sin su familia, están lejos. Se van a su casa y vuelven a la soledad. La familia espiritual puede brindar alivio a esos hermanos. El día de reposo, más que ser un día de restricción, es un día de bendición. Entonces no deberíamos pensar en cuánto nos estamos perdiendo al venir aquí a la iglesia. Deberíamos pensar en todo lo que podemos disfrutar del Señor en este día de descanso y de adoración. ¿Cómo vienes aquí? ¿De qué manera estás participando de la adoración del Señor? ¿Estás santificando este día o solo vienes? Es un día común para ti. Necesitas ser santificado. Entonces, el día de reposo, haciendo una recapitulación, el día de reposo nos recuerda la estructura creacional de trabajo y descanso, ¿no? Dios mismo descansó. Ustedes necesitan hacer lo mismo. Son criaturas finitas, limitadas, que se agotan y necesitan recuperación. También nos recuerda que fuimos rescatados de la esclavitud y que ahora vivimos bajo el dominio de un Señor bueno y generoso que nos llama para el descanso en su gracia. Hay algo más que necesitamos considerar en el día de reposo y es el descanso pleno al que está apuntando cada día del Señor de nuestras vidas. Y es que habrá un día del Señor en el que finalmente experimentaremos el descanso total de todos los efectos de este mundo caído. Porque aún sufrimos con el pecado, aún lidiamos con el dolor, aún tenemos que ver infidelidades, abandonos, padecer enfermedades, aún hay aflicciones que nos dan mucho trabajo, que nos agotan. Aún pasamos por momentos en los que decimos, necesito un respiro, no tengo más fuerzas, necesito descanso. Todo eso sigue sucediendo, inclusive a personas que han sido rescatadas, a personas que han confiado en Jesús.
Entonces el día de reposo, cada domingo, está apuntando al descanso definitivo conquistado por el trabajo arduo de alguien más hecho por nosotros. El trabajo de Jesús nuestro Redentor. Descansaremos de la presencia del pecado en nuestros cuerpos. Descansaremos de ser especialistas en arruinar nuestras propias vidas. Descansaremos de fracasar en nuestra obediencia a Dios, porque este mundo finalmente entrará en el shalom, en el Shabbat, en la plenitud de la restauración y del descanso que Dios le va a proveer. La pregunta es, ¿te estás dirigiendo a ese Shabbat pleno y definitivo que Dios está preparando y que tiene como fundamento la obra de Jesucristo? No hay nada más importante que dirigirse a ese descanso. Y cada domingo entonces tiene su lugar en esa peregrinación, a ese gran descanso. Cada domingo paramos y adoramos para de alguna manera apuntarle a nuestra brújula interior cuál es su norte. Es hacia allá que tenemos que dirigirnos. Es hacia allá donde está nuestro verdadero descanso. Es allá donde terminará el trabajo, la angustia y el dolor. Entonces, para ti que has hecho de la iglesia una actividad más, es común, es ordinaria, necesitas santificar este día. Necesitas parar. Necesitas prepararte. Necesitas adorar al Señor. Necesitas ser diligente con esta oportunidad que el Señor nos da cada semana para descansar y para ser nutridos. Y para ti que estás explorando la fe cristiana, que estás escuchando, solo hay un descanso seguro por el que tu corazón está buscando. No es el entretenimiento, no es el ocio, no es el viernes, sábado y domingo, no son las ferias o las vacaciones soñadas, no es la jubilación, es solamente Cristo. Él es el que te invita, venid a mí los que están trabajados y sobrecargados, porque yo, solamente yo, te puedo dar descanso. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde. Él es un Señor bueno. Él es un Señor manso. Él es un Señor humilde. Él no es un tirano. Solo Él puede brindar el alivio que tu corazón necesita. Solo Él es manso y humilde. ¿Cómo estás tratando el día del Señor? Tal vez tu angustia, ansiedad, preocupación puedan ser explicadas porque este día no está siendo santificado. Es aquí donde el Señor nos resetea. Vamos de nuevo. Que el Señor nos dé su gracia.